Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí, compartir con ustedes. Voy a tratar de no emocionarme tanto y hablar lento para el bien de los traductores. Sí, yo, eh, por si acaso, si mi esposo llega con un bebé llorando, tal vez tenga que mutearme. Entonces, téngame paciencia. 3 semanas, 3 semanas di a luz. Bebé es 3 semanas, tiene 3 semanas. El bebé está muy saludable, gracias a Dios, y estamos muy agradecidos por eso. eh, que todo salió también. Sé que muchas personas están orando por nosotros, entonces gracias por eso. Hoy quiero hablar de proteger a nuestros hijos de la pornografía. Eh, no sé si tenga que introducir algo más de acerca de mí misma. Trabajo para la Escuela del Amor, que está conectado con Hainun, y nuestra misión es traer esta conversación de la creación de Dios del sexo al hogar, para que las familias puedan hablar del tema. Y la pornografía de verdad es parte de esa conversación, solo porque este día y hora la pornografía ha estado muy esparcida en el mundo, entonces es importante hablar del tema. Entonces, mantener a nuestros hijos seguros de la pornografía. Yo voy a hacer lo mejor para hablar de cómo hacer esto, cómo podemos mantener a nuestros hijos seguros. Y una frase que me gusta mucho es de Eileen O'Connor. Dice que también es una madre y su profesión es enseñarle a los padres cómo hacer esto, cómo mantener a los hijos seguros. Y si usted no necesita hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Y me encanta esto porque creo que la perfección se mete mucho en el camino. Constantemente estamos pensando que debemos ser perfectos, pero en realidad solo debemos empezar y probar cosas. Mm. Entonces, algo que quería decir es dónde es que los niños ven pornografía. Esto puede aparecer en muchos lugares, YouTube, juegos en línea, eh, incluso en los libros. Ujú. Hay contenido sexual en los libros. Entonces puede ser cualquier lugar. Claro que los celulares y redes sociales es un lugar muy claro donde podemos ver ese tipo de contenido que está involucrado con la pornografía o que simplemente es peligroso para nuestros hijos. Y incluso para mí, creo que ahora es incluso más peligroso con la inteligencia artificial, porque claro que es una gran herramienta en algunos puntos, pero puede ser utilizado para hacer contenido destructivo. No necesariamente pornografía, pero si nuestros hijos solamente siguen viendo algún tipo de algoritmo, pueden eventualmente llegar a ver contenido destructivo creado por la inteligencia artificial, pero existe desafortunadamente. Y em, videojuegos online y los depredadores por internet quieren y utilizan estos juegos. Y es muy fácil fingir su identidad para poder engañar a otras personas. Entonces, su hijo o su propio hijo puede eh, llegar a ser engañado y lo lleven o le digan que entre a otra plataforma. Y eso puede tratar de crear una relación de confianza y abusar de esa confianza eventualmente. Y claro, las películas y la televisión son otra fuente donde usualmente las televisiones no muestran relaciones saludables, sino que son relaciones muy sexualizadas. Y si uno no es claro al respecto, fácilmente podemos ver contenido que no es útil para nosotros. Si uno ve los tipos de contenido que está ganando premios en las películas, ese contenido no es algo que quisiéramos que nuestros hijos vean. Solamente no es algo bonito. Ni en los libros, sé que, sé que mis hijos están muy metidos en la lectura. Yo no puedo ver todos los libros que ellos
quieren leer, entonces no puedo leerlos antes que ellos. Tengo que tener conversaciones claras con ellos a cuáles son los temas de esos libros. Y esos temas, con los nuevos libros, no es siempre algo simple, de una relación de hombre y mujer, de niño niña y ya, chico y chica, sino que ahora hay relaciones que pueden ir más por el lado de relaciones homosexuales en libros, o los niños hablando de crisis de identidad de género dentro de los libros. Entonces es bueno tener conversaciones de esos libros, de lo que ellos leen para estar al tanto del contenido que ven. Entonces la pornografía, ¿cómo influencia nuestro desarrollo? Puede afectar relaciones porque em, los libros son usualmente mejores porque al menos no es una imagen. Entonces uno puede dejar de leer cuando quiere, pero cuando uno ve algo, que es algo que no podemos, usualmente no paramos, sino que seguimos viendo hasta el final y luego vemos, tomamos tiempo para procesar lo que vemos, pero uno no puede parar constantemente o procesar todo lo que uno ve. Entonces estar en contacto con ese tipo de contenido es peligroso porque puede ocurrir, puede surgir imágenes sexuales que no sabemos cómo resolver, cómo manejar. Y esta primera exposición puede realmente afectar las expectativas a largo plazo, el entendimiento que tienen nuestros hijos del sexo, de las relaciones o incluso del género. La confusión en las identidades es algo que puede pasar mucho. No hay consumo de pornografía. Sé que algunos niños tienen estas crisis de identidad y he escuchado testimonios de niños que decidieron transicionar, cambiar de sexo y luego cambiaron, decidieron pasar y se dieron cuenta que era porque ellos estaban tomando esa decisión solo por lo que consumían en línea, por lo que van en internet y se dieron cuenta que no querían cambiar, no querían cambiar. Eh, o que el entendimiento que ellos tenían de su propio sexo natural estaba siendo distorsionado por el contenido que veían en el. Y eso tiene impacto neurológico. Cuando nuestro hijo, cuando su cerebro se está desarrollando, cualquier hábito que tengamos hace una conexión en nuestro cerebro. Y entre más lo hacemos, entre más conexiones creamos, más fuerte se vuelve la conexión y más difícil es romper con ese. Entonces, cuando los hijos, niños ven pornografía por primera vez, o si es que ven pornografía, puede que a la primera vez se sientan incómodos, pero entre más lo ven, pueden cambiar y pueden, a pesar de tener un conflicto dentro de sí mismos, van a sentir conflicto de sentir saber que están haciendo algo malo, pero conflictivos porque quieren seguir haciendo. Entonces van a asociar esta conexión, esta confusión con la sexualidad. Entonces eso puede incluso entrar dentro del cerebro y tenemos emociones confusas con el acto de la sexualidad, con el sexo. Entonces hay una necesidad para la seguridad. Que nosotros como padres seamos el lugar seguro donde ellos pueden venir con cualquier pregunta que tengan, ya sea sobre la sexualidad, la pornografía o algo que ellos hayan visto. Tenemos que ser un lugar seguro donde ellos puedan compartir sus dudas. De todos esos lugares que nosotros vemos, no sé sobre ustedes, pero se siente como algo imposible de evadir la pornografía. Entonces ellos necesitan un lugar donde puedan procesar las cosas y hacer preguntas que tengan. De nuevo, yendo de nuevo sobre cómo la pornografía afecta al cerebro, la, el- la sobrecarga de dopamina puede darle las pantallas en general pequeños shots de placer y creamos nuevos caminos neurológicos. De manera técnica se dice caminos neurológicos. Si uno hace una cosa varias veces, va creando nuevos caminos neurológicos que van a fortalecer ese hábito. Así es como las adicciones se desarrollan de manera biológica. Cuando uno hace algo una y otra vez,
Eso hace desensibilización. Entonces, las experiencias normales que usualmente no dan un impacto de dopamina tan alto como este tipo de contenido, esas actividades normales se vuelven aburridas, porque la pornografía y el contenido que se ve en las pantallas es súper estimulante. Entonces, les da mucho atención. Y para nosotros, para estar seguros y sanos, hay que mover nuestro cuerpo constantemente para realmente crecer seguros. Recientemente, uno de mis hijos, que tiene 4 años, él no hizo no hizo un examen, pero estaba haciendo un tipo de quiz para ver si estaba listo para el examen. Y había muchos temas. Hay muchos temas, preguntas con cosas, preguntas de matemáticas simple, pero también había cosas que le pedían que salte con una pierna, salte con la otra pierna, y él decía, deberías tratar de saltar en una pierna constantemente, porque son cosas simples que podemos hacer para entrenar a nuestro cuerpo, para que esté más sano. También cuando tenemos experiencias en la naturaleza, hay dopamina conectada con ir a la naturaleza, pero no es tan intenso como lo que provee las computadoras o los celulares o lo que la pornografía produce. Pero es como un nivel estable y saludable relación con la dopamina. Y eso da una relación sana con la naturaleza. Y es una actividad más realista. Em, También la vulnerabilidad, las hormonas de los niños ahora son mucho más vulnerables cuando están en esa edad, porque están creciendo. Ese es el tiempo donde ellos no necesitan a nosotros como padres. Y a través de este tipo de contenido, los niños están verdaderamente desinformados. Cuando no tienen educación apropiada, la pornografía se vuelve una educación distorsionada, cuando no entiende ningún otro tipo de formas de tener relación o relacionarse con la sexualidad, van a entender que la pornografía es la única forma de ver a la sexualidad. Y creo que es muy triste porque creo que Dios no quiere que veamos la sexualidad de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos? Vamos a ver las estrategias de manera proactiva. Lo primero es empezar temprano. No necesitamos empezar cuando ellos ya fueron expuestos. Podemos empezar las conversaciones antes de que eso ocurra. Me pregunto cómo se sientan al respecto, porque sé que muchos de nosotros sentimos y pensamos que si yo le hablo a mis hijos de la pornografía o de algún tema de sexualidad, ellos van a ir a buscar ese tema si nunca lo han visto antes. O ellos van a estar muy decepcionados de nosotros, porque ellos son tan buenos niños y nosotros estamos, y ellos no saben la maldad de este mundo y ellos piensan que todo es bueno y no quiero romperles la imagen que tienen del mundo. Esa era la mentalidad que yo tenía, pero ahora he llegado a entender que tener ese tipo de conversaciones, también sobre las cosas no tan bonitas de este mundo, no los hace impuros, los hace más empoderados, porque entonces podemos hablar de todo para ver cómo encontrar soluciones al respecto. Es triste romper su imagen perfecta de este mundo, pero es más entendible y aún así les puedo explicar a ellos que también estamos aprendiendo. Y desafortunadamente hay personas que hacen esto o aquello porque son egoístas. Em, Tal vez ellos no recibieron suficiente amor en su vida, entonces están creando este tipo de expectativas y así es como se sienten sobre la afección o sobre el amor. Entonces abre muchas más conversaciones para tener con nuestros hijos. Sí, y claramente voy a hablar sobre cómo hablar de manera simple para que no sea un shock tan grande para los niños, porque claramente no hay que darle todo o una lectura
grande o son pequeñas conversaciones cortitas que se pueden tener con los hijos. Otra cosa también es, otra estrategia es, entonces, cuando tengan las conversaciones, pueden darles un plan de acción. Estos días dicen que la pregunta no es si van a ver o no van a ver pornografía, es una pregunta más de cuándo es que van a ser expuestos a la pornografía. Entonces, he escuchado que a veces hay niños que son expuestos a los 8 años, otros a los 11 años. Entonces, digamos que entre los 8 y los 11 años es cuando los niños pueden verse expuestos a la pornografía. Entonces, hay que estar constantemente teniendo estas conversaciones para adelantarnos a ese tipo de cosas. Cuando uno tiene estos planes de acción, uno también puede practicarlos, uno puede practicar las respuestas, puede practicar escenarios en su familia como para que las cosas sean más automáticas. Con lo que me refiero es, sí, esto es algo que aún que yo le digo a mis hijos, esto es algo que yo le digo a mis hijos y o lo obtuve de algunos recursos que quisiera compartir con ustedes, que se llama proteger los ojos jóvenes. Cuando si un amigo de nuestro hijo dice, oh, vi algo en mi tableta o en mi celular y sus hijos pueden naturalmente, lo naturalmente es verlo, ver lo que a uno le está mostrando, sobre todo si uno no tiene ninguna mala intención. Pero uno puede decir, pare, explíqueme qué es lo que quiere ver, y luego voy a decidir si quiero verlo o no. Entonces, hacer esa parte de parar a la persona y decirle, explíqueme, eso es algo que yo he practicado bastante con mis hijos. Mi hijo de 4 hijos, mi hijo de 12 años y de 10 años. Eh, Mi hija de 5 años todavía no tiene amigos con los que vaya afuera, entonces no hemos practicado tanto con ella, pero esto es algo muy importante que puede protegerlos. Tener conversaciones frecuentes, hacer eso que sea un tema que siempre esté en la mesa, no hacerlo solo una vez y, ok, ya, listo, ya estoy cómodo con eso. Pero puede ser una conversación frecuente. ¿Qué es lo que ¿Qué tipo de contenido estás viendo, estás compartiendo en sus chats con sus hijos? Ser curioso sobre la vida de sus hijos y lo que hablan, lo que ven con sus amigos, cómo perciben la sexualidad y si han visto algo que los haga sentirse incómodos. Incomodidad es menos importante que la seguridad de sus hijos. Sé que es incómodo hablar de estos temas, pero ¿a quién le importa si uno se siente incómodo si es por el bien de la seguridad de nuestros hijos? Y no solo la seguridad, sino también la visión que ellos van a tener de la sexualidad. Imagínense si ellos entienden la sexualidad como que cualquier cosa que esté la sexualidad y lo conecten todo con la pornografía. No creo que sea algo que queramos para nuestros hijos, especialmente viniendo de nuestro movimiento donde los padres verdaderos nos enseñan que Dios creó la sexualidad y Dios puso tanto amor y esfuerzo en los órganos sexuales. Entonces, hablar de ese tipo de temas y permitir que nuestros hijos entiendan eso también. Ujú. Construyendo confianza a través de las conversaciones. Es como lo que decía antes, mantengamos las conversaciones abiertas, hacer las conversaciones regulares y constantes y hacer preguntas suaves. Y si han encontrado algo, em, si vamos a estar curiosos, también hay que practicar que nosotros como padres podamos mantenernos calmados y estar listos para escuchar si ellos vieron algo que no es tan apropiado. Porque si nosotros de repente nos asustamos y decimos, oh, usted vio esto, oh, ustedes hablaron de esto, ¿cómo pudiste hacer esto? Podría ser la forma en la que nuestro hijo decida nunca más hablar con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante esto? Podemos hablar de la experiencia que tuvieron, ¿ok? ¿Cómo te sentiste al respecto? Em, ¿Cómo puedo apoyarte en esta situación, en ese tipo de momentos? Una vez uno de mis hijos dio clic en algo por curiosidad y mi primera reacción fue, ¿por qué le diste clic a eso? Pero ella me dijo que había dado un clic en eso. Entonces
yo me calmé y le dije, muchas gracias, buen trabajo, gracias por decirme. Y creo que siempre deberíamos darle las gracias cuando ellos nos cuentan algo, porque toma mucho coraje poder hablar de esos temas. Claro, nosotros como padres queremos darles ese espacio y, y darles la confianza de que vamos a amarlos sin importar lo que ocurra, pero aún así toma coraje, porque no sabemos cómo, porque ellos nunca saben al inicio, la primera vez, cómo se van a sentir nuestros padres, sus padres cuando reaccionan, cómo nos vamos a sentir. Entonces, la educación temprana es esencial. El tema es que sé que puede hablar que es un tema muy temprano, que es demasiado temprano hablar de esos temas con los hijos, pero la cosa es que creo que la Escuela del Amor estamos haciendo un gran esfuerzo para empezar estas conversaciones sobre el sexo de una manera positiva y no empezar de una manera negativa, no empezar con todos los peligros, sino empezar con todo lo positivo de la sexualidad. Entonces, ¿cómo empezamos esta conversación? Podemos empezar con sobre los órganos sexuales, cuál es el propósito de este. Los niños pequeños pueden entender esto cuando están aprendiendo a utilizar el baño, cuando ellos tienen más contacto con sus hermanos, hermanas o con otras personas. Entonces les podemos explicar a los hombres y las mujeres son diferentes. eh, los hombres y las mujeres tienen diferente propósito. eh, y también uno puede tener una palabra que podemos utilizar para decirlo de manera con confianza, para que se sientan cómodos, diciendo como una palabra secreta, que no se sienta que el órgano sexual es una palabra secreta que nunca se puede decir, nunca sea algo como un término científico que se puede utilizar para describir otra parte más del cuerpo, o una parte muy especial del cuerpo. Porque ¿cómo van a poder tener preguntas cuando ni siquiera pueden hablar de esas palabras? Entonces uno tiene que sentirse más confiado, tener más confianza a hablar al respecto. También la protección a través de la confianza. Aquí lo importante es que protección a través del conocimiento es, no la confianza, el conocimiento. Cuando nuestros hijos la escuela o tienen contacto con otras personas, eh, si ellos saben algo, van a poder entender cuando hay una situación que puede ser abusiva, que puede ser peligrosa. Si ellos ni siquiera saben de ese tipo de peligros, no saben de la pornografía o de los peligros de la sexualidad cuando se utiliza de la mala manera, cuando ellos no tienen esas palabras, ellos no están protegidos, porque pueden ser fácilmente abusados. También no van a poder incluso explicar qué les está ocurriendo. Pero cuando podemos explicarles que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y que seguimos algún tipo de contenido en línea, que nos haga sentirse incómodos. Ellos deben decirnos a nosotros los padres siempre. Y nosotros podemos ayudarles ahí a decidir qué hacer después. Eso es a lo que me refiero con protección a través del conocimiento. No tiene que ser una conversación muy amplia o larga, pero cuando ellos encuentren algo, eh, cuando ellos tengan acceso a un celular o al contenido en internet o a una computadora, ya deberíamos haber empezado a tener esas conversaciones. Cuando ustedes ven imágenes con personas desnudas, vamos a descubrir qué tenemos que hacer. Vamos a hablar del tema porque podemos cambiar algo en la tableta porque no es bueno. Ese puede ser una conversación ya. Y también para poder construir confianza sobre su propio cuerpo. De hecho, es algo muy bonito cuando los niños nos preguntan, nos hacen preguntas sobre su propio cuerpo, porque podemos mostrarles a través de nuestro propio lenguaje corporal que las cosas que hablan con nosotros es algo normal y que esas son grandes partes de nuestro cuerpo muy importantes. Entonces tenemos que sentir amor hacia nuestro cuerpo y sentir la energía de la forma en la que hablamos, solamente las palabras que hablamos, porque si ellos nos preguntan algo y uno simplemente no, no me siento cómodo hablando de eso, no hablemos de eso, claro que eso puede ser natural, muchos de nosotros, pero por eso quiero motivarlos a a que se preparen para que ellos puedan, porque los hijos pueden incluso sentir cuando uno no se siente como, entonces pueden practicar entre esposo y esposa para que se sienta más natural hablar al respecto. Entonces es mucho más beneficioso para sus hijos, porque entonces así pueden ya tener esta manera natural de hablar de estos temas, de las partes sexuales del cuerpo, del sexo, de la relación.
y no es extraño para ustedes. También escuché un testimonio de una persona de primera generación de nuestro movimiento, donde ella se dio cuenta que la pornografía es algo, un problema muy grande, incluso en nuestra iglesia, en este mundo, pero ella no se sentía confianza de hablar al respecto. Entonces ella hizo una condición para sí misma de decirlo todos los días, de decir la palabra pornografía todos los días y hablar de eso con alguien. Entonces, claramente, en una manera que sea segura, hablar de cómo ayudar a las personas, hablar del tema de cómo protegerlo. Entonces ella lo dijo todos los días y sí, ¿saben qué pasó? Ella ya se sintió más cómoda hablando del tema y ya pudo trabajarlo. Entonces es posible hacer esto. Entonces, practicar respuestas seguras. El practicar escenarios, como decía, en familia, ir a través de diferentes escenarios para que también no sea tan estresante para los niños. Hay también en alguna fiesta, si todos los compañeros están haciendo algo, si ellos saben que hay algo que no quieren hacer o saben que sus padres no van a estar felices al hacer eso, entonces, ¿qué van a hacer al respecto? Eso es algo que podemos actuar en nuestra familia de una vez para darles ideas de lo que pueden hacer en ese tipo de escenarios. Entonces, refuerzo positivo. En lugar de castigarlos o decirles, no tienes acceso al celular porque no lo usaste bien, podemos motivarlos a ver y aprender cómo hacerlo de buena manera. Eso es lo que los niños necesitan en realidad. Porque el castigo y las amenazas es una desconexión. Los hijos se van a sentir desconectados de sí mismos y de nosotros. Mientras que con el refuerzo positivo nos vamos a tener conexión. Y también podemos corregir nuestros errores. Podemos decir, perdón que lo expliqué de esta manera. Quería decir, quiero decirles que pedir perdón como padre o decir que lo sienten como padre también es algo bueno, porque ellos pueden tener más empatía con nosotros y usualmente los niños son más comprensivos que los adultos incluso. Entonces también demos ese perdón a nuestros hijos y también seamos capaces de pedir por ese perdón a nuestros hijos. Tener esa compasión, porque eso es lo que ellos necesitan. Cuando ellos tal vez ven pornografía o se masturban con pornografía o tal vez ya están en una adicción fuerte, ellos nos necesitan como padres, nos necesitan tan profundamente, necesitan nuestra compasión. Entonces, de verdad, es algo que todos necesitamos practicar. Y la preparación es protección. Entonces, respuestas positivas, eh, respuestas preparadas traen mejores resultados. Entonces, otra cosa que escuché, que pensé que era muy valioso, es 10 antes de 10. 10 pornografías antes de la pornografía. Tener 10 conversaciones de la pornografía con nuestros hijos antes de que ellos tengan 10 años. Que pueden ser muy cortas. Si ustedes ven algo, cualquier tipo de contenido, imágenes que muestran personas desnudas, no está bien. Y por favor, díganme al respecto para que yo pueda ayudarle saber qué hacer. Esa es una conversación. No es incluso ni un minuto de largo y puede ser un poco más la próxima vez. Entonces, 10 conversaciones antes de tener 10 años. Entonces, me di cuenta de que no tengo me di cuenta que mi computadora se está descargando, entonces voy a conectarla para cargarla. Lo siento mucho. Eh, Conexión vence el control. Eso significa que en lugar de buscar controlar a su hijo, si usted hace algo malo, vamos a quitarle el teléfono, o me di cuenta de que usted tiene una adicción a la pornografía, entonces no vamos a tener esto o aquello para usted. En lugar de eso, queremos tratar de conectar profundamente con nuestros hijos. ¿Por qué es que usted realmente quiere ver ese tipo de contenido? ¿Por qué? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar ahí para ti? Em,
ese tipo de cosas. Entonces, la relación primero, fortalecer la relación primero antes de buscar controlar a alguien. Claro, es bueno tener control sobre la tecnología, pero tener una conexión fuerte es la mejor protección, porque entonces nuestros hijos, si tenemos ese tipo de conversaciones regularmente, entonces podemos saber dónde están los peligros. Sí, también tenemos una conexión y queremos decir algo a ellos. em, las palabras tienen mucho más valor cuando tenemos conexión, cuando les decimos las cosas en palabras, cuando les decimos, ajá, verdaderamente confío en mi papá, verdaderamente confío en mi mamá, cuando ajá, amo realmente a mis padres. Entonces lo que decimos va a tener mucho más valor para ellos, va a tener mucho más impacto para ellos. Entonces, al tener esa conexión fuerte, creo que es bueno tener menos tiempo de pantalla cada día. Eso puede tener más valor que cuando les decimos, cuando no pasamos ningún tiempo con nuestros hijos y les decimos que tienen que usar menos tiempo la pantalla. Sí. Y como decía, manejar los errores, van a haber errores. Eso es la vida, vamos a tener errores, cometer errores. Pero aprender de esos errores es muy importante. Entonces, enfocarse en cómo manejar esos errores, esos problemas, en lugar de evadirlos por completo. Sé que toda la charla se llama mantener protegidos a nuestros hijos de la pornografía y vamos a hacer eso, pero estaba pensando que es un poco como nuestros hijos tienen que ir a través es como que nuestros hijos tienen que pasar por un campo lleno de minas. Cada día tienen que ir por ese campo. Y entonces es peligroso y ellos puede que sean lastimados en ese proceso. Y la analogía también se refiere a la vida normal, en cualquier aspecto de nuestra vida. Pueden ser lastimados con la pornografía, con redes sociales, con entender la sexualidad, eh, entender su pureza, y eso es lo que estamos buscando proteger. Y eso es lo que queremos que ellos tengan. Queremos que tengan una familia bendecida. Cada uno tiene moretones o cicatrices a lo largo de su vida. Y nuestro esfuerzo como padres es queremos ir con ellos en ese campo, a través de ese campo de minas e ir preparados. Si ellos no saben nada, definitivamente van a ser lastimados. Pero si ellos tienen las herramientas de cómo estar saludables, cómo conectarse con las personas correctas, cómo pueden construirse a sí mismos, para siempre recibir el amor de Dios, recibir nuestro amor, entonces van a estar mucho más empoderados para ir a través de ese campo de minas, con el menor daño posible, en lugar de solamente tener moretones, pero van a estar fuertes. Entonces no sé si eso es muy dramático para un ejemplo, pero eso es algo que llegó a mi mente. Entonces, establecer un plan para quién llamar cuando nos encontramos con contenido peligroso. Cuando algo ocurre, cuando están en la casa de un amigo, cuando nuestros hijos, por ejemplo, se han quedado a dormir en las casas de otros niños. Sé que hay padres que son muy estrictos al respecto, pero sé que antes de que mis hijos vayan a la casa de otra persona, tengo que tener esas conversaciones con ellos. Si nuestros hijos y sus amigos le muestran algo a ustedes que no quieren ver, llamen a los papás del niño o llámenme a mí inmediatamente para hacer algo al respecto. Ese es el final de la presentación. Este código QR nos lleva a todo el contenido que tenemos, a todos los recursos. Tenemos un podcast, tenemos un grupo de WhatsApp, donde se abren webinars regulares para los padres. Tenemos un seminario anual para apoyar estas conversaciones. Y también tenemos apoyo por WhatsApp y por email, y siempre está disponible. Entonces, por favor, eh, díganos aquí si esto de verdad los motiva. Y ahora quería compartir algunos recursos que pueden utilizar en nuestro website de Escuela del Amor. Aquí tenemos libros, si para recursos, y tenemos blogs, currículums y libros recomendados. Ese libro, Proteger los Ojos Jóvenes, tiene ideas muy buenas sobre cómo proteger a nuestros hijos de la pornografía, de cualquier tipo de abuso en línea o cosas que no queremos tener que ocurran en nuestra vida como padres.
Yo los sigo en Instagram porque ellos siempre mandan estas siempre correctas sugerencias como el 10 antes del 10 conversaciones antes de 10 años, o esa idea de decirle al amigo, pare, no me lo muestre, explíqueme qué es y luego lo voy a ver. Em, esa es el libro de donde saqué muchas de estas ideas. Otros libros recomendados, voy a mostrarlos así de manera rápida porque algunos no tienen que ver con pornografía, pero pueden leerlos todos. Good, Buenas imágenes, malas imágenes, es un libro muy bueno para si ustedes alguna vez han estado en algún summit o seminario de High para padres. Este es libro mencionado constantemente sobre cómo hablar del contenido con nuestros hijos. E incluso dice que es para padres con niños de 7 años o más. Es un libro muy ligero, lo explica de una manera ligera. Entonces es una muy buena forma de introducir este tipo de temas a nuestros hijos. Quería enfatizar de nuevo, puedo dejar de compartir pantalla. Bien, un momento. Ok, sí. Entonces quiero enfatizar la conexión, es algo muy importante. Empezamos un seminario ayer y la conexión es nuestro primer tema del seminario y es muy importante para mí pensar cómo puedo conectarme más con mis hijos, porque es muy fácil meternos en nuestra cabeza y no estar presentes con nuestros hijos pensando en trabajo, pensando en cómo tenemos que limpiar nuestra casa, qué tengo que hacer para la cena, pero en realidad lo más importante para nuestros hijos, lo que ellos más quieren es cómo estar presentes y ser escuchados. Siento también que al hablar del sexo es importante hablar de lo positivo primero. Los padres verdaderos promovieron tener una gran vida sexual y en el sexo, sobre el sexo absoluto. Hablar de estos temas es, no, gracias. Es un gran tema de hablar al respecto. Entonces es algo que debemos decirle a nuestros hijos. Es algo muy importante. Y hablar de esos temas un poco después. Entonces queremos tener una muy buena impresión con nuestros hijos sobre el sexo, sobre el amor. Entonces, de verdad, es bueno hablar de él. Sé que puede ser una conversación incómoda para muchos y el consejo que he escuchado cuando uno siente algo incómodo, hablen de un escenario, hablen de un escenario, busquen un escenario del cual usted pueda hablar y traten de estar presentes, pero no tienen que verse directamente, pueden estar en el carro, pueden estar sentados comiendo, porque no quieren mostrarles incomodidades a sus hijos, quieren que sus hijos se sientan cómodos y naturales al respecto, que pueden llegar a ustedes y pueden ser invitarlos para ese tipo de conversación. Y quiero enfatizar que como padres, nosotros somos irreemplazables como padres. Tuvimos el Seminario Mundial de High y tuvimos uno en República Checa. Y escuché muchos testimonios y muchos hablaban de lo que los liberó en su adicción de la pornografía. Fue el poder hablar, el amor incondicional de sus padres, donde ellos podían hablar con los papás. Muchas gracias por ver hasta el final. Solo quería recordarles que si quieren ser parte de esta experiencia, por favor, únanse a nuestro grupo de WhatsApp de eventos. Es el único lugar en donde vamos a compartir en nuestras redes sociales. Todo esto va a estar en la descripción del video. Y bueno, muchísimas gracias y espero verlos en la próxima.